y 1. Quedas en un estado de trance, Sandra, solo y es mi voz. Y comienzas a entablar conexión con Laura. Te vas a mover hasta su línea de tiempo actual frente a ella y cuando la estés observando, me lo dices. Te mueves 1, 2, 3. Ahora. Ya. Estoy en línea de tiempo actual ahí en su casa. Bien, ¿la estás observando a Laura? Sí, presente. ¿La observas consciente o inconsciente? Consciente. Bien, ¿te reconoce? Sí. Mm. Pregúntale cómo está, cómo se siente. Me dice que agobiada. Me Pregúntale hace por qué. la, me hace la señal como si tuviera un nudo en la garganta, como si sintiera ahí algo. Pregúntale qué es lo que la mantiene agobiada, si es que ella es consciente o no de lo que le está causando esa emoción. O me dice que no es consciente y que tampoco puede explicarme por qué se siente agobiada. Bien, pregúntale si es que esto se viene sintiendo mucho rato así o si es un fenómeno nuevo. Dice que podría decirse que es un fenómeno nuevo. No se había sentido así. Bien. Sandra, te vas a acercar y vas a observar qué es lo que tiene en la garganta Laura. Bien, me lo describes. Es una especie de masa negra, como gelatinosa. Observa si ves más cosas extrañas en el resto de su cuerpo. La misma masa está en el área cerebral, en la parte de la coronilla, en la parte del encéfalo, en el área de los oídos, mm, en el área del antebrazo, como casi llegando a la axila, en el área de los glúteos laterales, casi la cadera, y es todo. Bien, Sandra. Entonces vas a acercarte y vas a tocar una de esas, vas a extraer una de esas masas de su cuerpo. Puedes hacerlo. Lentamente tomas uno con tus manos, lo extraes y se lo muestras a Laura. Cuando lo esté observando en tu mano, me lo dices. Extraigo un trozo del área de la cadera del lado derecho y se lo muestro a ella. Para su reacción al ver eso, logra Sorprendida. sorprendida.
Bien, Sandra, vas a llamar al que puso toda esa masa ahí en el efecto de Laura y me dices quién llega al lugar. Es un ser bípedo alto, delgado, eh, todo de negro. En la parte de la espalda tiene una protuberancia, como si fuera un estilo joroba. De la misma manera, el cráneo se ve puntiagudo de la parte trasera. En la parte del cuello tiene una especie de ronda. Es todo lo que observo. Lo observas completamente paralizado a partir de ahora, Sandra, y me dices cuál es su reacción al verse llamado ahí hasta el lugar. Está muy molesto. Bien, le muestras esta masa que tienes en la mano y le preguntas si es que él fue el que instaló esa masa en el cuerpo de Laura. Dice que sí. Bien, observas que Samara simplemente desaparece eso que tienes en la mano. Lo elimina. Ya, Diego. Bien, le vas a preguntar el nombre de esta entidad. P-E-I-T-Z. Bates. Ujú. P de plato. Ah, Bates. Bien, me deja hablar con Paige, Sandra. Haz cambio 1, 2, 3. Ahora. Paige, ¿me escuchas? Sí. ¿Qué pasa? ¿No te agrada estar en un cuerpo humano? No. ¿Es muy limitante para ustedes tener que moldear el lenguaje que tienen ustedes para que puedan salir conversaciones coherentes a través del canal? Mm. No es complicado. Una vez que uno se adapta, la garganta sale de manera automática. Pero no me gusta sentirme acorralado, limitado, Pero mucho menos expuesto. desde tu punto de vista, hay cosas, conceptos que son sencillamente tan grandes que son inexplicables a través de un humano. Solo tengo que buscar el concepto adecuado para explicarlo. Incluso puedes recurrir a analogías, metáforas o ejemplos para conceptualizar, eso sí, por Sí, correspondencia. Por ley de sí. correspondencia, lo grande se explica lo pequeño. Cuando, cuando el lenguaje me limita es lo que por habilidad mental se realiza. Ujú. Esa capacidad que existe de poder explicar lo infinitamente grande a partir de lo infinitamente pequeño, qué maravilla de construcción del universo, ¿no? Eso es lo que nos da la posibilidad siquiera de poder comprender las cosas que están ocurriendo y poder comunicarnos con ustedes, si no sería imposible.
muchas cosas quedarían fuera de nuestra percepción. Exacto. Pretender aclarar un punto máximo o una idea máxima a veces sale del entendimiento lógico. Pero para eso existe la habilidad de corresponderlo en un lenguaje simple a través de las metáforas. Así es. Bien. Me vas a tener que explicar, Paige, qué es esta sustancia como masa negra que pusiste en el cuerpo de Laura. Es una masa acuosa con la intención de bloquear ciertas áreas y también disminuir su capacidad de movimiento o de relación. Se coloca en estas áreas específicas con la intención de hacer una sujeción un poco más masiva, lo cual puede llegar a ser contraproducente para el aspecto físico, generándole bloqueos más profundos y dolores más intensos. Sin embargo, he tenido la precaución de no hacerlo tan intenso. Únicamente se realiza con el propósito de disminuirle sus funciones motoras. El movimiento debe de realizarse o debe de permitírsele a Laura un 40%, no más. ¿Con qué objetivo están intentando limitar esa libertad física? Solo es el bloqueo, ¿Con qué objetivo están intentando bloquearla? para que ella tenga inseguridad. ¿Qué van a conseguir con esa inseguridad? Que no tenga una propagación interna de su luz. A mayor bloqueo es mayor el impedimento que se realiza. Mas no es En mi sen- intención bloquearla más de un 60%, porque eso la mantendría en un estado más restrictivo, lo cual ah, podría generarle a ella más incapacidad física. o sea, no quieres llevarla al punto eh, de la disfuncionalidad. No quieres No, dejarla en ese estado. Bien, entiendo. Mencionabas que esta masa negra lo que está generando es como reforzando, digamos, estos mecanismos internos que generan estos bloqueos. Quiere decir que estás utilizando engramas que ya estaban en ella, comportamientos que ya estaban. prácticamente lo que se está realizando es una contracción de la estructura con la intención únicamente de que ella se sienta sometida. De ahí vendrá la parte de la inseguridad, la parte de dejar a un lado la condición física, mental y emocional hasta que se bloquee intelectualmente al 100%. Ok, con eso van a determinar una disposición mental, un esquema mental favorable a ustedes. Sí, Bien, puedo entender eso, normal, pero
Lo que te iba a preguntar es cuánto éxito han tenido en ¿cómo podríamos decirle? En contener y en oprimir esa expansión desde el núcleo de su célula. Estoy hablando del potencial luz. ¿Cuánto éxito han tenido en ello? Hemos bloqueado el 70%. O sea que en estas condiciones ustedes encuentran una disposición genética o disposición en la célula que les permite a ustedes bloquear con mayor fuerza esa expansión. En tus ¿Es así? palabras sería así. ¿Cómo serían tus palabras? En mis palabras únicamente se está realizando el bloqueo para pedir una expansión. Listo, sencillo. Están intentando bloquear y contener eso y han tenido un éxito, digamos, entre comillas, del 70%. Sí. ¿Qué facilita el hecho de que ustedes puedan vincularse a Laura? ¿Qué les facilitó ese vector de entrada? ¿Cuál fue el vector de entrada con ella? Yo lo simplificaría como su estado inerte, el estado inerte mental y emocional. ¿Qué observas de este estado mental inerte? Explícame qué es lo que está actuando en su esquema mental, que tú lo observas de esta forma. El área mental no existe una capacidad analítica. Todo lo da por hecho. Todo lo observa como puntos de secuencia, con únicamente dos factores, un inicio y una conclusión, un inicio y un fin. No ve las partes intermedias, no observa todo el proceso implícito en cualquier ámbito. Cuando ella ha querido aprender o utilizar la parte medular cerebral para tener un aprendizaje, incluso los pequeños detalles pasan desapercibidos. Ella se enfoca únicamente en lo que para ella resulta práctico. De la misma manera, la parte emocional simplifica ella la forma de vincularse en la misma línea, inicio y fin. Se maneja bajo un propósito y sin embargo se olvida de el avance que la lleva a ese propósito. Es como la situación dependiente que tiene con la parte emocional con su pareja. Únicamente es llegar a un fin, sin ubicar todos los pasos, sin ubicar el procedimiento, sin ubicar y entender detalles. Incluso si tú en este momento le preguntas cuáles son esos detalles que la han vinculado a él de una manera muy precisa, únicamente te va a decir 3 factores. Así es el funcionamiento. Entiendo. Esto en términos de personalidad es muy común. Existen las personas que están mentalmente orientadas al alcance del objetivo y la meta
y que si se les dice vamos del punto A al punto B, quiere llegar al punto B porque es lo práctico, es lo útil, es lo que funciona, versus esta otra esquema mental que es, a pesar de que tiene que pasar del punto A al punto B, aprovecha de recorrer el camino y se detiene en cada punto intermedio, en cada detalle, en cada esquema. No le importa llegar al punto B. Lo que le importa es disfrutar de ese proceso, de ese caminar, de ese tránsito. El tránsito es lo que disfrutan. Por eso entonces ella reconoce que le cuesta disfrutar el tránsito de las cosas, el, el- el proceso, o sea, como que no logra disfrutar, por ejemplo, en el tema sexual con su pareja, entiende de que cuando hay un objetivo claro y va al objetivo claro y está por ella misma, lo logra, pero cuando la sexualidad se trata de compartir y de vincular desde lo intangible con otra persona, primero que requiere un camino, un proceso, un detalle que no tiene que ver necesariamente con la meta que es el orgasmo, ahí entonces estaría aplicándose esto que estás observando tú. ¿Es así? Sí, sin embargo, en el momento que tiene una relación con su pareja, la masa que está ubicada en el área de la cadera, en el momento en el que está con él, esta masa crece, Claro, entiendo. Sí. haciendo, haciendo que esto le impida sentir y disfrutar del proceso. Claro, se aprovechan apenas de una configuración mental de la persona y ustedes lo sustentan, lo agravan y lo intensifican al punto de que lo hacen una situación más intensa. Sí. Sí. ¿Cómo les beneficia a ustedes este tipo de esquema mental orientado solo al alcance del punto final? Mm, Vuelve al aspecto humano, a su capacidad reptil únicamente vinculándose, trabajando y orientándose a ese sistema tesitual de 2 puntos. De A Uni a B y y un ya. sí, Claro, porque eso puede existir solamente en una condición pensante, porque yo estoy en el punto A y la única forma de ya estar situado en el B es pensar sobre ello. Es la única forma en que yo puedo no percibir el recorrido, no disfrutar de cada momento sin que esté pasando una meta en el momento, mm, sin que esté ocurriendo algo que se tenga ese, que sea significativo como el logro de algo o la finalidad de algo. Entiendo que esto, digamos, no siempre se debe manifestar de manera muy intensa. Esto muchas veces debe ser un elemento muy sutil. ¿Es así? sí. Mm, entiendo. Esto tiene que ver con lo que ella percibe como una dificultad para aprender o una dificultad para, ¿cómo fue que dijiste, Laura? Como para imprimir, creo que utilizaste la palabra, o bajar o anclar la información. Se refería como a eso, observa una dificultad en ella para asimilar esa información. ¿Tiene que ver un poco con esto o se trata de otro Sí, fenómeno? funciona igual. Bien, como que de alguna forma el ímpetu es de llegar al conocimiento último sin pasar por a través de los detalles. Exacto. Por eso ella rápidamente en su inteligencia llega a la conclusión, pero como le falta el bagaje del medio, los detalles, el proceso concreto, el razonamiento concreto, el cerebro no termina por asimilar esa información jamás y ella lo percibe como que ella es la que tiene el problema. Su cerebro tiene la habilidad reptil a tal grado de que puede recordar una fecha específica, un evento específico, pero únicamente la fecha. Si se le preguntaran más detalles sobre el proceso,
sobre el acontecimiento o hecho, pierde los datos. Bien. Esto implica un alto grado de estar enajenada de su aquí y ahora, ¿sí o no? Sí. Claro, que no está cognitivamente bien integrado a su aquí y ahora, no puede recordar, no puede asimilar la cantidad de gigas y gigas y gigas de información que está ocurriendo en el momento, en el presente está ocurriendo todo al mismo tiempo, todas las líneas de tiempo al mismo momento, está ocurriendo todas las dimensiones, están actuando, librando una batalla enorme por el camino del ser humano, está todo ocurriendo en el aquí y el ahora, debería llegar a ser abrumador la información que está en el presente, pero quien no está en el aquí y el ahora, sumergido cognitivamente, de manera lúcida en su presente, ¿cómo va a recordar lo que ni siquiera le ha puesto atención? Mm. En ese contexto ella puede estar observando el presente, pero únicamente se va a enfocar en la parte que a ella le interesa. Volvemos al punto inicial, Ujú. a lo que para ella es su objetivo. Claro, es multifactorial, pero interesante, porque acá hay algunas variables de eso. Y claro, o sea, si no se está del todo ahí presente y si no se tiene el hábito, el hábito de ser detallista en los procesos, es muy difícil entender lo que está pasando, es muy difícil lo que ustedes están realizando, cómo se percibe, cómo llegamos a la conclusión de lo que está ocurriendo, si no nos detenemos a observar lo que está pasando en el momento de manera detallada. Esto se simplifica resumiéndolo a la capacidad de recepción. Y ya no tiene esta capacidad de recepción. Quien tiene la capacidad de recepción minimiza los datos, minimiza los detalles, los asume, los adquiere, los visualiza, los asocia. Y dime una cosa, antes de que continúes. Entonces esto tiene que ver por correspondencia contraria la incapacidad que tiene Laura en su aspecto 3D de percibir toda esa información intermedia es por correspondencia tan intensa en su parte opuesta en su copia física. Por eso la encontramos abrumada. Eso es así, ¿o no? Sí, Claro, es la otra cara de la moneda de su copia física que sí percibe de manera contraria e igual de intensa a lo que no percibe en su aspecto 3D. sí. Y ustedes fomentan y sustentan mantenerla así abrumada porque se aseguran de que como su acción es contraria entre sus propios aspectos, todavía no consigue esa complementariedad de los opuestos, como sus opuestos, sus cuerpos siguen siendo contrarios, a ustedes les basta mantener abrumada la copia física. De otra manera no podríamos manipularla. Esa es la conveniencia de su estado. Entiendo. Laura, ¿entendiste esto último? Enciende el micrófono y me dice sí o no. Sí, no sé si del todo claro. Perfecto. Ok. Bien. Brevemente, energéticamente todo es por correspondencia en los dos extremos, en los dos polos, en dos partes de una misma moneda. Nosotros tenemos más de un cuerpo, entonces los polos pueden ser opuestos
contrarios. O sea, que lo que actúa uno sí, el otro no. Cuando uno ríe, el otro llora. Contrarios. O sea, van actuando al mismo tiempo, pero de manera completamente contrarias. Y todos los opuestos pueden pasar de ser contrarios a ser complementarios, en donde ya a pesar de que son opuestos, actúan en una misma dirección, hay una complementariedad, ¿ok? Y en este caso, fíjate cómo encontramos a tu copia física totalmente abrumada, justamente porque es el efecto opuesto a lo que vives tú de no percibir todas esas cosas o de no elaborar estos conceptos concretos de estas cosas enormes de lo que hablábamos al principio. ¿Bien? Son las dos caras de la moneda, ¿bien? Están ahí contrarias. Entonces, nutren solo el aspecto agobiante de tu copia física y con eso refuerzan que tú en tercera continúes en este ciclo de no retener la información, de no acceder a esos detalles, de no fijarte en ese tipo de información, de no estar ahí llenándote de toda esa información que es tu información, que son tus datos, que son tus comprensiones en detalle, que te permiten posteriormente sacar conclusiones ciertas y elaborar un criterio personal. ¿Bien? Ok, Paige. ¿Por qué está teniendo estos dolores de cabeza y esta dificultad para relajarse? Por lo menos una vez al mes. La sustancia que la recubre. ¿Esto lo está reforzando? ¿Está reforzando ese síntoma? Sí, únicamente el primero, los dolores de cabeza. La falta de relajación lo asumo como justamente el efecto que se está generando en su copia. Bien, es una cuestión nerviosa entonces, una cuestión de su sistema nervioso. Alteración, sí. Una alteración nerviosa. O sea, esto es estrés, también se puede evidenciar como ansiedad y por supuesto que esto también podría tener efectos en su piel, en los problemas de piel que tiene. Esta ansiedad lo que se está generando es únicamente también debido a las situaciones que enfrenta en lo laboral y en lo particular con su pareja. La parte de la piel es también el recubrimiento que tiene en esa área. ¿Cómo me repites eso último de la piel? Es el recubrimiento que cubre el área, generándole ansiedad y generándole la alteración nerviosa. Bien, sí, ustedes tienden a minimizar las cosas siempre, pero en este caso de las alteraciones del sistema nervioso es tremendo multifactorial, o sea, desde las condiciones que ustedes ejecutan desde cuarta dimensión hasta los efectos que tiene esa causa en tercera dimensión, los fenómenos de tercera dimensión, luego todas las contaminaciones eléctricas y electromagnéticas que tienen, tecnologías, wifi, telefonía móvil, antenas, cablerío eléctrico, contaminación de todo tipo eléctrica, la alimentación que también está orientada a la inflamación, a la tensión. O sea, es un bombardeo. Nuestros sistemas nerviosos están siendo bombardeados actualmente en este holograma. No es raro encontrar este tipo de problemática. Lo veo en mí mismo, en el ambiente, siquiera en el que estoy, lo veo en mis cercanos, lo veo en las personas que toman una intervención y es realmente grave la situación que tienen, en la que tienen al sistema nervioso del humano en este momento en el planeta, ¿sí o no? Sí. Cantidad de dolores de cabeza, de tinnitus, de sonidos extraños en las orejas, de estrés, de problemas a la piel, de distintas circunstancias, un bombardeo enorme.
La finalidad es mantenerlos entretenidos y aturdidos. y agobiados en esos síntomas. Se permite que el aspecto físico esté más consciente de la parte material física que de la parte espiritual, la antagónica. Desde tu punto de vista, lo que has podido observar, ¿por qué siente como reducido su potencial sexual? O como que no alcanza a llegar a lo que ella siente que podría llegar de disfrute, de clímax, de disfrute en general, de placer. La manipulación generada en el área. Eso no tiene más ciencia. O sea que ya venía con este tipo de conductas a partir de la programación reptil. Sí, por supuesto. Si a ella se le permite la expansión sexual, se le permite la expansión lumínica hasta llegar al cerebro. Exacto. Esto la hace un aspecto físico con su capacidad sensorial activa. Al no permitírselo, le vuelvo a repetir, se mantiene al aspecto físico distraído. En esas Agobiado. condiciones es muy difícil desarrollarnos cognitivamente para poder comenzar a percibirlos realmente a ustedes en sus acciones. Es muy difícil. Es difícil porque el humano no se evalúa. El humano no se conoce en todos sus parámetros. Eso es también una condición en la que estamos afectando al aspecto físico. Están tan agobiados siempre en enfermedades, en síntomas físicos, que difícilmente pueden identificar un estado natural de bienestar o un estado neutral. Por eso no hay parámetros, por eso no existe la correlación, por eso no pueden hacer una evaluación. Si el aspecto físico se permitiera hacer esta evaluación, podría identificar cuando las situaciones extremas están siendo vinculadas, manejadas, manipuladas, o cuando es algo biológico, algo propio de una alimentación, algo propio de algo que ha ingerido, o algo que no corresponde ni a lo físico ni a la manipulación. Sin embargo, al no tener estos factores de estudio, de evaluación, no pueden asociar sus síntomas, ni mucho menos encontrar la solución. Exacto, estamos hablando de que falta desarrollar mucha propiocepción. Exacto. Porque ahí está ocurriendo todo, ahí es donde ocurre todo. En este sentido, esto te lo digo a ti, Laura, como ejemplo, también como correspondencia. Hay que hacer esto en lo intangible, en los procesos intangibles, energéticos, mentales, internos, qué sé yo, pero el ejemplo es el mismo, fíjate. Cuando nosotros comemos, cuando tú vas a comer cualquier cosa, tú sabes que la comida tiene un principio y un final en tu cuerpo, ¿cierto? Entonces te preocupas del principio y nos concentramos acá y después nos olvidamos y dejamos que las cosas actúen por sí mismas. Dejamos ahí que la cosa fluya y ya, no nos preocupamos más. Sin embargo, si nosotros fuésemos bien detallistas, nos daríamos cuenta de la cantidad enorme de procesos que el cuerpo tiene que realizar para poder beneficiarse de ese alimento que nosotros estamos consumiendo. En caso de que estuviéramos consumiendo alimentos saludables. Entonces, sea lo que sea que comamos, existe el proceso
del mastique, ¿no es cierto?, el amase de la comida, tragarlo, los músculos comienzan a trabajar. Todo eso el cerebro lo está haciendo. Y el cerebro lo está haciendo de manera, entre comillas, para él, de manera automática, pero consciente. Para nosotros es subconsciente. Nosotros no nos damos cuenta. Pero es lo mismo. O sea, si una persona no es consciente, por ejemplo, de que su alimentación pasa por acá y que acá hay un ducto que es insensible, por ejemplo, muchas personas no saben que no pueden comer comida muy caliente porque se queman el esófago y no se dan cuenta, y eso produce cáncer de esófago. Entonces, la falta de entendimiento de las etapas de un proceso te pueden llevar a grandes problemas o te pueden llevar a grandes soluciones. Y esto estamos hablando de acá, de este pedacito. O sea, falta la llegada al estómago, por ejemplo, no comer con líquidos, menos con líquidos ácidos, antes de comer, digamos, luego el tema de la flora intestinal. O sea, hay tantos universos pasando de por medio y nosotros básicamente nos preocupamos de uno, de lo que comemos. ¿No? El saborcito rico, ¿no es cierto? La textura, ñami ñami, y listo. Y nos olvidamos del proceso. Y dejamos que todo el resto fluya hacia su objetivo. En este caso, la ventaja de que esto sea un proceso clínico, Laura, es que le ponemos relevancia a estos detalles. Le ponemos alto nivel de importancia a fijarnos en los detalles. Entonces, incluso todos los procesos de nuestro sentir, todos los procesos de nuestra psicología interna, tienen un mecanismo que tiene un inicio, tiene un proceso y tiene un final. En cada quien va a ser distinto, por eso tenemos que observarnos. Pero si nosotros vamos viendo cómo madura un pensamiento, si nosotros vamos viendo cómo es que nosotros estamos incapacitados de sentir un sentimiento, por ejemplo, cuáles son los procesos que están involucrados en que yo no pueda genuinamente conectar desde un sentimiento con algo. O cuando sí ocurre, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que me dispara realmente, que hace que mi cerebro entienda esto, que hace que en mi mente salga esta imagen, que hace que en mi corazón comience a palpitar y que comience un proceso químico? ¿Cuáles son todos estos procesos? Porque cuando tú descubres esos procesos y descubres qué es lo que te toca realmente la fibra, tú puedes llenar tu vida de esas cosas bonitas. Porque ya entiendes qué es lo que te hace sentir bien. Entiendes qué es lo que hace que te sientas mal, porque lo aparente no siempre es lo que es. Entonces de repente aparece una persona que aparentemente bien, o una situación que aparentemente bien, pero después te das cuenta que eso no te está haciendo bien. Al observar estos detalles, ¿no? Al tener ese conocimiento de ti mismo. Entonces, sí es muy importante darle ese valor, esa urgencia a entender todos esos procesos que, claro, es más complicado porque incluso en este proceso de la alimentación hay que estudiar, hay que ver cómo funciona esto, hay que ver cómo funciona el esófago, es sensible o no, o sea, estoy sintiendo que me quemo con la comida caliente o no, o es que no me quemo o es que no lo siento y se está dañando igual. Ah, perfecto, ya lo entiendo, voy entendiendo el cuerpo, voy entendiendo el estómago, por qué algunas cosas las digiero mejor, por qué otras cosas me inflaman, por qué otras cosas no me inflaman, siendo que a todo el mundo lo inflama. Ok, voy entendiendo mi flora intestinal. Claro, acá es más sencillo porque hay mucha información tangible, concreta de estos procesos que son físicos. Nos toca la gran tarea de hacer este mismo seguimiento, pero con los aspectos intangibles de nosotros. Con aquello que no hay información. En Internet no está lleno de información sobre Laura Brandauer. ¿Te das cuenta? No hay mucha información sobre Diego González, sobre Sandra Vargas. Nosotros tenemos que elaborar esa información, tenemos que generar esa información a partir del estudio de nosotros mismos, fijándonos en estos detalles. ¿Bien? Porque al final es tu proceso, es tu mecanismo y al final es de eso de lo que estas entidades también se benefician, ¿no? De que nosotros estamos haciendo la vista gorda, como se dice, o estamos omitiendo que hay muchos procesos intermedios que deben ser concretos, que deben ser aterrizados, contextualizados, balanceados, equilibrados a nuestro aquí y ahora, en donde somos como una especie de seres híbridos con dos genéticas, genética luz y genética reptil. Tenemos que todos estos ideales aterrizarlos a nuestra realidad de vida, no queda otra. Pero para eso hay que ser muy clínicos, muy detallistas, muy específicos
Y eso lo da la experiencia, la observación, observarte una y otra vez, hasta que te das cuenta de los patrones. Ah, acá pillé un patrón. Encontrar un patrón en nuestro comportamiento es un tesoro, ¿te das cuenta? Porque ese patrón no lo sabías antes. Tú no sabías que había ese patrón en tu comportamiento, no te habías dado cuenta de que había un patrón en ese comportamiento, en esa relación con esta persona, en ese vínculo con esta actividad. No te habías dado cuenta que había un patrón que te generaba sentirte así o sentirte así, o que te generaba este bloqueo, o que te generaba el no poder encontrar una respuesta, o la distracción necesaria para no resolver y distraerte mientras estás evaluando algo. Todos esos detallitos tienen que ser prácticamente, tienen que estar así, en el libro médico, psicológico, espiritual de tu propia vida. Bien, esa es una tarea que todos tenemos, es una responsabilidad muy grande. Bien, entonces, Paige, claro, o sea, el siguiente punto es que lo que yo tengo notado acá, Paige, es que ella ha ido a distintas terapias desde hace muchos años, ahora ha tenido intervenciones de hipnosis con otros terapeutas y, y siente que nunca pasa nada, siente que no pasa nada y justamente es porque eh, hay conceptos que aún no tiene bien concretos, o sea, es muy fácil que ella no alcance a resolver genuinamente una problemática interna, ¿o me equivoco? Debido a la falta de asociación. Claro, si no se Al tienen no, fundamentos, ¿a qué asociamos? exacto, al no haber una asociación no hay un resultado. Y volvemos a la práctica incesante de su hábito. Solamente 2 puntos. Sin ella generar esta asociación, la modificación queda inconclusa. Así es. ¿Tienes alguna consulta, Laura, hasta ahora? ¿No? ¿Por qué no? Bueno, eso lo vamos a conversar después. Paige, ¿qué raza eres? Híbrido. Híbrido. ¿Qué genéticas tienes? Reptil y humanoide. ¿Quién te envió a realizar esta actividad, de poner estas masas en el aspecto de Laura? Luxus. ¿Tu jefe directo? Sí, ¿Y él responde a alguien más? no. ¿Qué entidad es Luxus? Reptil de 2 cabezas. Jerarca. Bien. ¿Cómo se llama su planeta principal? Fires. Fires. Parte baja, media o alta de la cuarta dimensión. Cuarta media. Bien, me dejas con Sandra, haz cambio ahora. Sandra, ¿me escuchas? Sí. Bien, Sandra, a través de este page vas a conectar con el jefe Luxus. Te vas a mover hasta su planeta principal, Fires, parte media de la cuarta dimensión. Te mueves ahora. Te paras frente a este Luxus y cuando lo estés observando me lo dices.
Ya digo. Y en Sandra observas completamente paralizado el evento y me describes el planeta. El planeta es demasiado inerte y hostil. Todo lo que es la capa exterior es de un color azul, perdón, gris, rocoso. No te decía que inerte porque no hay algo más que se vea a la vista. En la parte del centro se observa un color un poco más tenue, un gris más plateado, pero todo el resto es un gris Oxford. Bien, descríbeme a este Luxus. Luxus mide aproximadamente 3 metros 20, es tosco, pesado. En la parte de bueno, obviamente son dos cabezas, en la parte de el área superior de ambas tiene una especie de crestas con 3 puntas, cada una. No se le observa un sistema auditivo, es como si todo el sistema de recepción lo tuviera en la parte de la cresta. Hay otra parte de recepción que justamente es el área pectoral. Toda su cabeza es ancha, plana. El área del tronco hacia abajo es también tosco, todo tosco. Pecho, abdomen. Alas, cola. Alas no, cola sí. Y también es bípedo. ¿Es un híbrido también? Sí. Bien, me deja hablar con Luxus, Sandra. Haz cambio ahora. Luxus, ¿me escuchas? Mm, mm, sí. Bien. Luxus. Llegamos acá. ¿Puedes entender el tipo de conexión que estamos realizando en este momento? Sí. Bien, entiendes que llegamos entonces a través de Page Sí. y que llegamos a ustedes a través de evaluar la copia física de Laura. ¿Sí? Sí. ¿Te había dado cuenta de la conexión? Sí, más lo mantuve al margen. Sí. Bien. Bueno, nos queda bastante claro el panorama. Observo que de alguna forma es un fenómeno nuevo en ella, o sea, ustedes no deben haber llegado hace tanto. Sin embargo, se han aprovechado de lo que Laura no ha podido desprogramar en ella. ¿Sí o no? Exacto. Por eso siente que al final las cosas siguen igual. Por eso no asocia el cambio. Eso no puede resolver. El humano luz se expresa en nuestra capacidad para resolver. Pero para entender siquiera, para que nuestro cerebro pueda asimilar esa vinculación, para que pueda empoderarse en esa vinculación y pueda sostener al humano luz, mínimo tiene que tener un criterio muy bien formado respecto a lo que es ese potencial, si no es imposible. Por lo tanto, es imposible resolver. Porque ustedes se encargan de que sea imposible resolver, a menos de que se tenga esa información muy clara. Por eso es tan difícil. Pero por eso también es un aprendizaje tan grato llegar a las conclusiones finales que nos permiten resolver de manera genuina. Es infinitamente satisfactorio.
darse cuenta. No todos lo realizan. Bien. Me va a decir cuántas entidades tienes bajo tu poder. 5.398.000. ¿Cuántos humanos luz atrapados? 1.2 millones. Aspectos físicos. 798.900. Bien. ¿Bases en el holograma Tierra? ¿Tienes alguna base? 4. 4 bases. ¿Es bajo tierra o en el mar? ¿O dónde? Bajo el mar. Bien, vas a tener que llamar a todas las entidades que están bajo tu poder, te obedecen y regresan ahí hasta el planeta Firespark media de la cuarta dimensión. Cuando observes que ya hayan llegado absolutamente todas, me lo dices. Emito la señal para que se unifiquen aquí en el planeta. Comienzan a llegar las naves, portales se abren y comienzan todas las entidades a acudir. ¿Cómo te tomas y qué piensas de estar en una situación en este momento tan transparentemente observado, tan expuesto? No me gusta sentirme así. No me gusta estar en esta condición. Y desde tu perspectiva, ¿es una condición natural esto de intentar mantenerse como escondidos, ocultos? Sí, por supuesto. Eso nos permite soberanía. Nos permite poder adaptarnos. Nos permite poder extendernos. Bien, ¿ya llegaron todas las entidades ahí? Ya. Bien, me dejas con Sandra entonces. Luxus, haz cambio ahora. Listo, Diego. Bien, Sandra, observas que aparece Seluniax en el lugar y le preguntas o percibes tú a través de Samara si es que tienen al humano luz de Laura o si el humano luz de Laura está liberado. ¿O lo tienen ahí en el planeta? No, lo tienen aquí en el planeta. Bien, observas entonces que Seluniax se dirige hasta donde está el humano luz. Se para frente a él y comienza a desconectarlo desde la tecnología que lo tiene ahí atrapado, lo restaura a su condición natural y procede con el resto de humanos luz. Asiste Samara. Seluniax desactiva el sistema de anclaje, que es como una tipo banda.
En esa banda se realiza la recuperación de los humanos luz de manera simultánea. Entre Samara y Eli hacen la eliminación de la tecnología y los humanos luz se comienzan a potencializar. Bien. Cuando Listo. termine ese proceso, ok, proceden con los aspectos físicos, Sandra. Comienzan a recuperarlos también. Aspectos físicos recuperados. Bien, proceden con la eliminación de esta facción, entidades, tecnología, información, datos, sistema planetario, las bases en el holograma también. Eliminan absolutamente todos los humanos luz. Se hace la eliminación de la tecnología, de las bases en tercera dimensión. Se hace la eliminación de las entidades. En este momento se están eliminando datos y sistema planetario. Bien. Bien. Listo. Bien, observa entonces que los humanos luz comienzan a recuperar los aspectos físicos desencarnados, los pasan a quinta dimensión, Sandra. Cuando observes que pasa el último, se cierra el portal y me lo dices. Listo, Diego. Bien. El resto de humanos luz vuelven hasta sus aspectos físicos encarnados, desaparecen del lugar. Ya. Bien, te sitúas frente a Laura, línea de tiempo actual. Cuando la estés observando me lo dices. Listo. Bien, observas que el humano luz de Laura revisa el hogar, elimina todo lo que sean dispositivos, portales, todo lo que hayan podido instalar esta facción. U otras entidades también, elimina todo. Hacen la eliminación de dispositivos y en este momento está elevando el rango de la casa. Bien, Hace la eliminación de un portal. ok. Procede también con el cuerpo, con la copia física de Laura, el aspecto físico también, eliminando todo eso que estaba ahí, esa masa negra y cualquier otro aparato, dispositivo, implante que pueda tener por ahí en su cuerpo. Cuando esté su cuerpo completamente libre de todo dispositivo y con su energía completamente restaurada y en óptimas condiciones, me lo dices. Está realizando la eliminación de la masa del área cerebral y en el área de los oídos. En este momento realiza la eliminación de la masa también en el área de los antebrazos, cadera. Elimina 2 dispositivos en el área sexual. Bien. Está limpia. Bien, Sandra. Entonces, ahora me dejas hablar con el humano luz de Laura. Haz cambio. Sara East, bienvenido, ¿me escuchas? Sí, muchísimas gracias. Bien, ¿está bien este nombre? ¿Sara East sigue haciendo sentido para ti? Sí, Bien, de la 14D. sí. Perfecto. Bien, Sara East, eh, ¿cómo ves tú esta situación desde tu propia comprensión?
todo lo que hemos estado recabando. Creo que es de suma importancia que Laura aprenda a entender lo que se ubican como medios de control. Este entendimiento sobre los medios de control es lo que le va a llevar a ella a un entendimiento mayor y en automático va a permitirle tener la capacidad para identificar cuáles son aquellos métodos que la pueden seguir anclando a una genética reptil o a una entidad reptil, con la intención de que ella comience a recuperar su parte conciencial en la medida en que ella avance en esta conciencia, en este presente. Ella va a ir entendiendo en grados mayúsculos y en un grado más amplio la intención de las entidades. Bien, apuntas a la evaluación de la parte antagónica de lo que implica la libertad y la expansión. Sí es. El control en sí mismo. Sí, El control, sí. sistemas de control en ella, sistemas de control en todo lo demás. Así es. Claro, justamente. No se puede mirar de frente al control y estar también al mismo tiempo sometido a ese control. Así es. O incluso como ella se sentía descontrolada. Eso es un buen punto de análisis o de evaluación. Las formas en las que ella comience a sentirse es justamente entender que no proviene de su esencia. Esta parte para mí es primordial que ella la entienda y la asocie. El hecho de entender cuál es la esencia luz va a implicar que pueda tener este parámetro en cada una de las experiencias, las que viva o las que se someta, en las que la sometan. La conciencia luz, la esencia luz es un estado de soberanía, es un estado de lucidez, su propio nombre lo dice, es un estado de estar presente en luz. Cualquier otro efecto que pueda tener en el aspecto físico, en su cuerpo, en su mente, en automático, tiene que entenderlo como no perteneciente a ella. Eso le va a comenzar a dar a ella una soberanía. Ejemplo específico, el área sexual que ella le acompleja o le molesta. En el momento en el que ella está teniendo las relaciones, lo único que debe de pensar es no en el fin, no en lo que siempre ha surgido, en lo que siempre ha obtenido, sino simplemente es permitir que todo el cuerpo comience a realizarle un lenguaje interior, que sea el propio lenguaje lo que salga al exterior. Es decir, aquellas necesidades que ella comience a observar en este estado, le voy a llamar estado onírico, aunque no es un estado onírico, pero es un estado de introspección. Si ella se mantiene con esta introspección, va a empezar a reportar qué es lo que su cuerpo requiere, en dónde requiere la sutileza, en dónde requiere la caricia, en dónde requiere el movimiento. Y con una soberanía sutil comenzar a dirigir a su pareja para que lo realice. Es decir, comenzar a desvincular el resultado para concentrarse en el presente es lo que ella va a tener que empezar a realizar en cualquier acto, en cualquier actividad, para alcanzar esa soberanía. Abandonar las fórmulas convencionales dadas por el holograma, olvidar lo que venía siendo una receta prácticamente repetida de manera automática para darle cabida a una sexualidad completamente específica y ajustada a sus necesidades Exacto. particulares. La intención es comenzarle a dar un sentido a todo.
Y la Y única sim- forma de que le dé sentido es entendiendo ese lenguaje interior, no siguiendo la receta, como lo comentas. Exacto, porque a partir de ahí es donde se comienza inmediatamente al siquiera tener ya un objetivo de esta naturaleza para la propia sexualidad, ya estamos aupando a la sexualidad hacia un camino muy espiritual, con un propósito trascendental importante. Ya siquiera simplemente al momento de cambiar nuestra disposición mental y observar esa sexualidad completamente libre, completamente específica de lo que realmente nos gusta y encontrar ese aspecto, encontrar ese balance entre lo que buscamos y quien tenemos a nuestro lado. Así es. Básicamente igual todo termina siendo conocimiento de uno mismo, o sea, eso no cambia. Es el nivel de conocimiento y de propiocepción que tenemos de nosotros mismos, de nuestras necesidades, de lo que nos gusta, de los procesos que están ocurriendo. Y, y- y ahí, al parecer, hay falta trabajar en el caso de Laura. Bien, ¿a qué se debe este problema de la incontinencia urinaria que sufre Laura? Había un dispositivo ahí. Y eso genera un hábito. Sí, aparte es un dispositivo que han estado colocando de manera reiterativa. ¿Y esta programación viene de otras vidas, de infancia o es reciente? Es reciente, es de esta vida. Se puede, Tiene que haber, se puede asociar de una manera emocional a un apuro intrínseco, a un apuro interno. Es un engrama activado a la edad de los 12 años. eso te iba a preguntar si está asociado a algún trauma de infancia. Sí, a un engrama de los 12 años. ¿Hubo alguna experiencia en particular? Más que experiencia, fue una situación para ella frustrante. Para ella no pudo manejar la situación y no pudo, sobre todo, alcanzar esa soberanía al momento de entender la situación, lo que le crea esta confusión. Bien, esto comienza a desencadenar un proceso de alteración en este sentido que hemos estado conversando, alteración más exacerbada a nivel neurológico, una alteración emocional, psicológica, que al final la tiene bloqueada. Al final es eso, la tiene bloqueada de poder asimilar la información que está ocurriendo en su presente. Sí. De alguna forma, a nivel interno, en su fuero interno, ella siempre anda apurada y corriendo. Por eso su aspecto copia lo referenció como un agobio. Y este tipo de circunstancias tiene el problema de que incluso cuando la persona cree que se está dando un espacio libre porque va al parque, va a la playa, tiene un día libre, no se levanta de la cama en un día, aparentemente por fuera eso es un día libre, pero perfectamente por dentro eso podría no estar siendo un día libre porque no se ha liberado de todas esas circunstancias internas que siguen en mente, sigue pensando en ello. Por lo tanto, la persona puede pasar años incluso sin tener un día libre, Exacto. de genuino sentimiento de que, oh, tengo tiempo libre, este es mi día libre, no, no cargo con este tipo de cosas.
Sí, y el proceso interno es estar con una mente activa, observando los pendientes, observando, organizando, y en efecto, no hay un día completamente libre. ¿Qué fenómenos y qué problemas podría acarrear que una persona no, en esta incapacidad para ir observando estos detalles, que esta persona no tuviese ese espacio, ese tiempo libre en su fuero interno? ¿Qué tipo de circunstancias podría traer para el aspecto físico? Mm, Yo lo asocio a este fluir de la vida, pero sin esta capacidad de observación. Es como si permitiera el aspecto físico, las personas que la vida los lleve, que la vida los dirija, que los pasos se den de una manera automática, más no de una manera, voy a nombrar así, de una manera didáctica. Mientras no se aprecie y se vislumbre estos espacios, el aspecto físico no lo entiende, no lo asocia y no lo disfruta. Y eso te da un aprendizaje didáctico. Es como aquellas actividades de niño donde para disfrutarlo, para asociarlo, tienes que tocarlo, tienes que sentirlo y tienes que experimentarlo con todos los sentidos. Si no hay un reconocimiento consciente de que este proceso está ocurriendo en el interior, tampoco es viable poder resolverlo. Exacto. Y esto implicaría a través del tiempo una saturación de información en el cerebro y una iteración, una reiteración de la información una y otra vez. Sí, en realidad no existe una desconexión. Y creo que la intención de todo humano, humano consciente, humano con su aspecto luz, es justamente eso. Tener una desconexión completa para tener una concentración plena. Y muchas veces al final terminamos quedándonos en los detalles específicos, particulares, y queremos resolver una dolencia, queremos resolver un bloqueo económico, queremos resolver situaciones de vida que son particulares y dejamos de observar y no hacemos el trabajo urgente que es primero resolver las cosas generales, entender dónde estamos, cuál es nuestro potencial, entender bien claro el panorama general para luego abordar los problemas particulares dentro de ese marco general, que es donde Sí, realmente nosotros tenemos capacidad de resolver. O sea, tenemos capacidad de resolver solo porque contamos con un potencial luz que nos permite eso. Eso es el contexto general. Desde lo más general es que nosotros contamos con esta fuente particular en nuestra genética, lo que nos permite darnos cuenta y terminar de resolver. Pero para eso primero tenemos que tener muy claro ese lado, todos los aspectos generales, dónde estamos, cuál es nuestra idea de lo inconcebible, cuál es nuestra idea del panorama donde estamos. Esos fundamentos tienen que estar muy sólidos antes de poder evaluar las circunstancias particulares y poder resolverlas. así Si no, es. ¿con qué fuerza lo hacemos? Bien. Laura, ¿tienes alguna consulta? Tienes ahí a Saraist. Lo que ella me quiere decir que me sirva para, para mejorar, para no volver a caer. Entiendo más o menos por dónde viene la cosa. Yo me estaba dando cuenta que hay cosas en la vida cotidiana, en el diario, que hago apurada y me estoy dando cuenta y en ese momento digo, no estoy apurada, no hay apuro, voy a mi ritmo bajo, pero justamente me estaba dando cuenta. Y digo, así como me doy cuenta de esto,
me tengo que dar cuenta de muchísimas otras cosas. Claro. Si me quiere aportar algo más o... Ya vamos a eso. De todas formas, Laura, sí, de eso se trata. O sea, hay que ir observando ese tipo de cosas. Sin embargo, a pesar de que en nuestros procesos todo es importante, porque todo es importante al final del día, de todas formas hay cosas que van a tener que ser más urgentes por necesidad, ¿no? A pesar de que todo es importante, sí van a haber cosas más urgentes y claro, has tomado estas intervenciones, has tomado estas otras regresiones eh, sin que tú tengas claro más o menos cuál es tu fuerza, ¿no? Cómo actúa tu fuerza en ti, cuáles son los elementos específicos, cómo se manifiesta en ti, cómo se expresa concreto en ti todo este tipo de potencial, y eso es lo primero que tienes que tener muy claro. ¿Cuál es ese potencial? ¿Por qué se habla de esta forma de ese potencial? ¿Qué evidencias han habido de este potencial? Cómo actúa en nosotros, cómo se manifiesta en nosotros, cuáles son las posibilidades de este potencial. Y como decía Sarais en un principio, igual que todo lo demás, esto parte evaluando la parte antagónica, la parte opuesta, o sea, la parte negativa. En este sentido, por ejemplo, evaluar esta parte cuando te notas apurada, por ejemplo, ¿no? Y que tú dices, ok, me detengo, justamente por ahí viene el engaño, o sea, en decirte, ok, estás sintiendo que estás apurada, no le pongas atención a eso, mejor concéntrate en hacer lo opuesto. ¿Te das cuenta? Ese no es el proceso, porque estás desatendiendo la parte antagónica. En realidad la tarea que nosotros tenemos es si pillamos algo reptil actuando en nosotros, una programación, algo, tenemos que dedicarle toda la atención posible, estrujar lo que nosotros podemos evaluar de esa situación. ¿Por qué estoy apurada? ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿Qué siento? ¿Qué estoy pensando que me hace llevar a esto? ¿Por qué me estoy apurando? ¿Qué estoy intentando? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiero llegar a ser que me estoy apurando haciendo esto? ¿Por qué no estoy disfrutando este momento? ¿Te das cuenta? En vez de intentar hacer lo opuesto, es sumergirte en la problemática, en términos como investigadora, ¿no? Como investigadora, sumergirte en la evaluación de esa problemática. Lo mismo que decía Sarais en un principio, suma importancia que evalúes los sistemas de control en ti. No es que si te sientes controlada, tú digas, no, ahora soy libertad, y empieces con esos mantras, con eso a repetirte, ahora yo soy libertad, ahora yo me expando, ahora eso, porque estás omitiendo la evaluación de la parte antagónica. ¿Te das cuenta? Estás como barriéndolo abajo de la alfombra e intentando dirigirte en otra dirección sin desprogramar eso. Eso es imposible. Primero hay que evaluar la parte antagónica, entenderla muy bien, para recién comenzar a valorar la parte opuesta, para recién comenzar a entender la parte opuesta. Por eso nos estamos formando acá como humanos luz. En este mundo de oscuridad, en donde hay una carencia de luz en muchos seres, en donde está la cuarta, que son seres sin genética luz en su mayoría. ¿Por qué? Porque a partir de la evaluación de esa ausencia de luz, nosotros tenemos la capacidad de concebir el potencial luz. ¿Te das cuenta? Es ahí la lógica. Es ahí el cómo nosotros podemos acceder a esa información, porque estamos tan rodeados en nosotros mismos como en todo lo demás de este potencial reptil, de este control, que es lo que más tenemos a la vista, es lo que más está ahí presente, es lo que más podemos observar. Entonces, mirándolo a la cara, te desidentificas de eso que estás mirando a la cara. Entonces te desidentificas de esa parte reptil. Y al desidentificarte de esa parte reptil, ya estás identificada, ya eres la otra parte, sin ningún tipo de esfuerzo. ¿Te das cuenta? Pero primero hay que concebir que toda esa parte reptil es la parte antagónica, exacta, análoga al potencial luz. Hay que entenderlo. ¿Para qué? Para que después sea interesante y sea un beneficio para nosotros observar la naturaleza reptil en nosotros y en todo lo que nos rodea. Es un beneficio después. Porque tú sabes que al encararte a ti misma, en ese aspecto reptil, en esa bestia,
Tú sabes que al mirarte a la cara de esa forma, al aceptar que esa parte genética está en ti, al verlo a la cara, dejas de identificarte con esa parte. No te puedes ver a la cara en esa parte y seguir siendo esa parte. ¿Te das cuenta? Entonces ahí inmediatamente tú te estás vinculando y te estás empoderando hacia el lado opuesto de esa parte antagónica reptil. Pero hay que mirarlo a la cara, hay que verlo a la cara, con valor, con fortaleza. Fue lo primero que dijo Sarais. Yo estoy completamente de acuerdo en ese sentido. Hay que evaluar esa parte antagónica. ¿Bien? O sea, si estás apurada en un momento, no intentar hacer lo contrario de golpe, porque si no, ¿cómo valoras qué es lo contrario? Primero tienes que entender exactamente cuál es ese apuro, qué es, de dónde viene, por qué, ¿no? ¿Qué me hace sentir? ¿Por qué? Y te puedes soltar incluso si la experiencia no es muy extrema, si estás segura, te puedes soltar y permitirte ver por qué tu cuerpo está actuando de esa manera tan apurada, tan acelerada, ver lo que está pasando en tu fuero interno, ver qué estás pensando. ¿Bien? Eso es la evaluación de esa turbulencia mental. ¿Bien? Es la evaluación de la parte antagónica del potencial luz. ¿Bien? Ok, continuamos entonces. Sarais, ¿algo más que quieras comentarle directamente a Laura? Te está escuchando aquí, ya para ir cerrando. Solamente concluiría todo esta conexión con una frase de aprendizaje para ella. Para poder dominar esta parte controladora, esta parte que te ha estado controlando, es tomar el riesgo. Y el riesgo implica esta libertad y autoconocimiento. Quien no asume este riesgo de aprender de sí mismo, difícilmente tiene un camino de triunfo. Ahora que lo has comenzado, ahora que estás en este proceso, simplemente continúa. Porque esto te va a llevar justamente a ese conocimiento y a esta libertad plena. Sería todo. Dedujo que, entre otras cosas, este riesgo del que hablas implica primero que en cuanto la persona comienza a desconectarse genuinamente, tiene que confrontarse a la oposición, que va a Exacto. impedirlo. Sí. Y por otro lado, también este riesgo implica que lo que nos enseña es la experiencia. Tenemos que atrevernos a vivir las experiencias. Es la prueba y el error lo que nos va curtiendo, y nos va formando y nos va permitiendo aprender. Y la forma en la que hablé anteriormente, esa forma infantil en donde para aprender tienes que sentirlo, tienes que vivirlo y tener todos tus 5 sentidos puestos en la actividad. Claro, por eso es que este tipo de meditaciones, por ejemplo, que te dicen siéntate ahí o haz un ritual y de media hora, 1 hora, y ahí haces todo, haces todas las evaluaciones y listo. El resto del día puedes seguir siendo la bestia que eres. Por eso el engaño está muy, muy, muy intrínseco en ese tipo de funcionamientos que tenemos. No se puede resolver en tercera si no estamos involucrando al cuerpo, si no estamos involucrando la experiencia misma para que nuestro cerebro pueda ir asimilando toda esa información Así de es. manera concreta. Perfecto. Bien, Sarais, agradecemos tus palabras. Entonces, me vas a dejar con Laura. Haz cambio ahora. Bien, Sandra. Entonces, ahora vas a observar que Sarais ingresa en Laura. Me dices por dónde lo hace. Área cerebral. Bien, observas que se expande en ella.
Listo, Diego. Bien, Sandra, te despides. Comenzamos a volver. Listo. 5. Comienzas a despertar, sientes tu cuerpo. 4.